recién de liberar al torrente sanguíneo y ser detectado. Por ende, si uno piensa de que tomándose la muestra de sangre, bueno, por ejemplo, los varones a partir de los 40, 45 años, como parte de su chequeo en Oncosalud, le dicen, ¿no? Te vamos a hacer tu PSA. Y el hecho de que su PSA salga dentro del rango le pueda hacer pensar en que no tiene cáncer. Y sale el valor normal y le dicen, no, está normal tu PSA. Y la persona, el varón piensa de que, oh, no tengo cáncer, o sea, está normal. Cuando probablemente ya tenga una hipertrofia prostática, ya tenga una masa tumoral crecida, pero que todavía no es lo suficientemente grande como para deliberar estas proteínas e irse a la sangre y poderlas detectar. Solamente y cuando estas sean lo suficientemente desarrolladas, lo suficientemente grandes como para que recién liberen sus componentes proteicos a la sangre y puedan ser detectados. Por eso que los marcadores tumorales no es de uso para diagnóstico temprano de SEA. Y basta ya porque esto es lo que hacen las clínicas, ¿no? De engañar y decir, te vamos a hacer un pool de pruebas para descartar, a ver, en el caso de las mujeres, ¿no? Cuando van a Oncosalud, te vamos a hacer tu SEA para mama, tu SEA para ovario, tu SEA para pulmones, tu SEA para estómago, para esófago, para colon, etc., etc., etc. Sale todo dentro del rango, porque estos se manejan en rangos. Tiene un rango mínimo y un rango máximo. ¿Qué quiere decir? Que estas sustancias se van a encontrar propios en el organismo. No es que esté cero, tienen un rango mínimo, un rango máximo. Entonces, por favor, médicos futuros, que no cometan ese error de creer, pensar de que yo te hago un pool de pruebas de SEA de todo tu organismo y que estas salgan dentro del rango y tú estés pensando en que esto está normal. No sirve para ello. Estos marcadores tumorales sirven para, en caso el tumor ya esté grande, ya esté detectado, para conocer la magnitud, el estadio, el pronóstico, después del tratamiento, a ver que estas disminuyan, para todo. Básicamente para eso, ¿de acuerdo? No para diagnóstico temprano, no para descarte, no es un tamizaje. Bueno, entonces, ya ha quedado claro esta situación de qué se tratan marcadores tumorales, paso a dar la presentación de esta clase. Y muy bien, entonces, estas en realidad son una respuesta del huésped frente a los tumores. Entonces, estos marcadores los tenemos tanto como antígenos asociados a tumores y antígenos específicos de tumores. ¿Cuándo decimos que son los antígenos asociados a tumores? Son antígenos que se encuentran relativamente restringida a las células tumorales, mientras que los antígenos específicos de tumores son antígenos que solo se hallan en células tumorales. Entonces, hablando de la inmunidad humoral, las células T, recuerden, las células T, estas células son responsables de la identificación directa y la destrucción de las células tumorales, de manera que destruyen las células neoplásicas recién transformadas tras identificar a estos antígenos asociados a tumores, ya que los fragmentos peptídicos que proceden de estas proteínas IC pueden unirse a antígenos de el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 en la superficie de la célula tumoral, que a su vez pueden ser reconocidos por R existentes en la superficie de las células T. Entonces, por este motivo, los antígenos que reconocen los linfocitos T citotóxicos
no tienen que ser proteínas de la superficie celular, sino el IC o el IN. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una respuesta del huésped frente a los tumores. ¿Qué quiere decir? Tenemos a los macrófagos y tenemos células T supresoras. Los macrófagos pueden destruir células tumorales específicas cuando se activa en presencia de estos antígenos asociados a tumores, como son las linfocinas, factores solubles, sintetizadas por las células T o interferón. Estas células T supresoras inhiben la producción de una respuesta inmunitaria contra las células tumorales. Entonces, no existe un marcador 100% sensible y específico, sin embargo, son muy útiles en la detección, o sea, te detectan. Definitivamente, ya tengo el diagnóstico, te da la magnitud, te sirve para el pronóstico. No es lo mismo, voy a citar por ejemplo al PSA, no es lo mismo si yo digo que el PSA, su máximo valor es 4.5, 4.3, no es lo mismo que me salga un PSA de 10 versus un PSA de 20. Entonces, el de 20 te va a decir que obviamente el tumor es más grande. Entonces, la valoración del pronóstico está en cuán alto te salga. Tenemos la valoración del tratamiento. Una vez ya detectado por el gold estándar, que es la biopsia, entonces empiezan, o puede ser la quimioterapia o la radioterapia o la combinación de esta. Entonces, en la valoración del tratamiento, lo que vamos a ver es que estos valores empiecen a disminuir. Vamos a suponer que PSA salió 20. Empezó el tratamiento y obviamente lo que se da a esperar ya es en el seguimiento de la PSA es que estos valores empiecen a bajar. Bajar a 15, bajar a 10, se atenuará lo máximo cercano al valor normal. Y obviamente, como les había dicho, sirve para la vigilancia de los pacientes con diferentes neoplasias, ya que los niveles séricos se modifican de acuerdo al curso clínico de la enfermedad. Sabemos que las neoplasias son de larga data, no son enfermedades que se desarrollan de la noche a la mañana. Pueden ser muchos meses, pueden ser muchos años. Entonces, mucho también tiene que ver la clínica. Una de las cosas, y vamos a siempre a citar el PSA, la primera forma de detectar si es que hay tumor o no es el tacto rectal. ¿Por qué? Porque nos indica tamaño, nos indica relieve, nos indica profundidad, si está duro, si está suave. Entonces, ahí lo que tenemos es que hay una masa tumoral. No sabemos si es maligna o no sabemos si es benigna, pero lo que sí tenemos es una hiperplasia prostática. Por ende, el único gold estándar para decir si tienes un tumor maligno es la biopsia, el estudio anatomopatológico, donde te determina las características propias de esta neoplasia, de estas células malignas, de estas células mutadas. Mientras tanto, todo lo demás es subjetivo. Ya ves, llámese las evaluaciones radiológicas, ecográficas, resonancias, etcétera, etcétera. Imagínense, la prueba de sangre, marcadores tumorales, solo son esos, marcadores, más no te dan el diagnóstico temprano. Estas aparecen cuando el tumor ya está desarrollado y en gran magnitud, o sea, ya fuera de sus límites normales, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos. Entonces, ahora viene el fondo de la clase, ¿no? Hablar de los marcadores tumorales es lo que suena, ¿no? Neoplasias. Ok, para entender esto, entonces, ¿qué son las neoplasias en sí? Las neoplasias es el resultado de la transformación. Tiene que haber esta transformación y fenotípica de las células normal. O sea, tiene que haber una mutación.
A eso le llamamos neoplasia, no marcadores tumorales. Por ende, al haber esta transformación, esta mutación fenotípica de la célula normal, que se caracteriza por la pérdida del control del crecimiento celular, porque lo que va a haber es eso, una hipercelularidad, va a haber un crecimiento desmesurado, por eso hablamos de metástasis, de este crecimiento celular. Esto son sustancias y moléculas derivadas de la actividad del metabolismo celular que pueden detectarse en sangre circulante u otros líquidos biológicos, porque sabemos que el cuerpo está compuesto de líquidos a nivel al 100%. Llámese líquido sinovial, líquido pleural, líquido pericárdico, el líquido líquido cefalorraquídeo, etcétera, como enzimas, proteínas, metabolitos u hormonas, pudiendo ser utilizados como marcadores tumorales. Entonces, de este modo, cualquier molécula en última instancia que esté relacionada con el proceso maligno puede considerarse como marcador tumoral. Cualquier molécula que esté relacionada con el proceso, pero maligno, puede considerarse como un marcador tumoral. Ahora, las características del marcador tumoral de manera ideal. Tenemos que estos marcadores tumorales no sirven para la detección temprana de la neoplasia. Está escrito, está explicado y está expuesto. Entonces, no olviden que no sirve para la detección temprana de las neoplasias, pero ¿para qué sí ayuda? La confirmación de un diagnóstico, pero ya establecido, ya diagnosticado por métodos más sensibles. La mayoría de ellos, es decir, los marcadores tumorales, tienen valor pronóstico en el momento del diagnóstico. Como les decía, no es lo mismo que yo tenga un PSA de 10 o de 20 o de 30. Ya te va indicando cuán grande, cuán avanzado está la enfermedad, ya que su concentración, a eso voy, la concentración se relaciona con el tamaño tumoral. Cuanto mayor concentración, obviamente más grande el tamaño del tumor. Ahora, su verdadero valor clínico reside en el seguimiento de los pacientes. Hay que monitorizar la respuesta al tratamiento, que es fundamental. Saber si la radioterapia, y de ellos qué radioterapia escoges, o la quimioterapia, de ellos qué escoges, realmente responda a ellos. Y aquí sí tiene un valor muy, muy predictivo positivo. Aquí tiene un valor muy grande. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a poder visualizar que estos valores empiecen a disminuir, que eso es lo que busca uno. Uno dirá que está en el camino correcto, uno dirá que es el tratamiento correcto, porque si no disminuye y por todo lo contrario, a pesar que está con tratamiento y esta aumenta, entonces la preocupación es grande porque uno dice de que no está funcionando, el tratamiento no es correcto o simplemente estamos hablando de un tumor indiferenciado que no tiene tratamiento y eso existe en la actualidad. ¿Qué más? Nos permite monitorizar la propia enfermedad tanto para detectar una recidiva temprana o para evaluar la efectividad del tratamiento instaurado. Entonces, la idea queda, ¿no es cierto? Se entiende la importancia de estos marcadores tumorales. O sea, estamos hablando de un reactivo, de una medición, de algo que tú indicas para tener certeza de cómo va la evolución, el seguimiento de esta enfermedad. Como les decía, se clasifican en dos grandes grupos y a la vez vamos a visualizar por componente. Está basado primero en el origen y otro basado en su utilidad clínica. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos grupos. Por origen tenemos derivados del tumor y tenemos asociados al tumor.
Dentro de los derivados del tumor tenemos a las células tumorales, que son el CEA, el AFP, el PCA, el beta-CCG, etc. Asociados tenemos por la presencia del mismo y obviamente la producción del huésped, que viene a ser las proteínas de fase aguda, como son la PCR, la ferritina, y moduladores del sistema inmune como las citocinas o interleucinas. El correcto uso de los marcadores tumorales y su aplicación clínica, requiere el conocimiento preciso de los conceptos. ¿A qué se refiere? Que tenemos que tener en cuenta la sensibilidad de estos marcadores tumorales y la especificidad. Ahora, ustedes ya están bastante relacionados con estos términos, ya los están usando con mucha frecuencia por los usos de los artículos, donde hablan mucho sobre la sensibilidad, donde hablan mucho sobre la especificidad. Entonces, la sensibilidad se define cuando en un sujeto enfermo la prueba logra un resultado positivo y la especificidad cuando en un sujeto sano la prueba logra un resultado negativo. Entonces, cuán importante es entender la sensibilidad y la especificidad de estos componentes como son los marcadores tumorales. De acuerdo a estos criterios de sensibilidad y especificidad, los marcadores tumorales podrían clasificarse en tres grandes grupos. Tenemos marcadores tumorales de muy elevada, obviamente, especificidad y sensibilidad, marcadores tumorales de especificidad y sensibilidad variable, y marcadores tumorales de baja especificidad. En el primero, donde es de muy elevada especificidad y sensibilidad. ¿Qué me indica? Indica casi siempre la presencia de un tumor maligno. Los máximos exponentes de este grupo, obviamente, son la beta-HCG, la hormona, la coriónica humana. Entonces, dentro de los marcadores tumorales de especificidad, de sensibilidad variable, tenemos valores séricos indistinguibles de sujetos sanos o en pacientes con algunas enfermedades benignas, como por ejemplo, tenemos los estadios avanzados. Estos marcadores tumorales aseguran que es un tumor maligno, como es el PCA, el AFP, los CEAs, el CA125, el CA15-3, etcétera, que las vamos a definir cada una de ellas más adelante. Y el de baja especificidad, estas que se incluyen los marcadores tumorales con una sensibilidad dependiente del estadio, pero cuya especificidad es baja incluso en las fases avanzadas de la enfermedad, como cuál, la deshidrogenasa láctica o antígenos asociados a citoqueratinas, como las citoqueratinas 19 o el cifra 21. Cada una de ellas las vamos a ver de manera individual más adelante. Entonces, tenemos la clasificación de acuerdo al criterio de sensibilidad y especificidad. Punto para tomar en cuenta. ¿Qué es valor predictivo? Tenemos el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, términos que también ya es muy familiar para ustedes. Cuando hablamos de valor predictivo positivo, es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en la prueba. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad de no padecer la enfermedad si se obtiene un resultado negativo en la prueba. Muy bien. Entonces, marcadores tumorales séricos de uso frecuente en la clínica. A la cabeza, obviamente, el PSA. El antígeno prostático específico, PSA. El auxiliar más importante para el estudio y seguimiento de los pacientes con carcinoma prostático.
pero vamos a llamarlo carcinoma prostático porque ya fue determinado por una biopsia prostática. ¿Qué es esto? Este antígeno prostático específico es una glicoproteína de 240 aminoácidos. Se codifica en el cromosoma 19, el 90% se encuentra en la sangre, así como en el coágulo seminal. Su valor normal oscila entre 0.1 a 4 nanogramos mililitros. En los pacientes menores de 45 años no debería de exceder de 2.5 y en los mayores de 70 años no deberían de exceder de 6.5 nanogramos mililitros. Entonces, este antígeno prostático específico es secretado en las células epiteliales, en los conductos y los ácidos prostáticos hiperplásticos o malignos. Estas llegan obviamente a la sangre por la lesión de esta célula epitelial y se difunden a la luz vascular de capilares y linfáticos y su función es como proteasa la licuefacción del seno. Entonces, punto a saber, importantísimo, los rangos referenciales del PSA, del antígeno prostático específico. Ahora, tenemos una clasificación importantísima, que es la global y la van a encontrar en todos los libros, y que es la mejor manera de definir a los marcadores tumorales. Entonces, estos marcadores tumorales también se clasifican en antígeno oncofetales, en glucoproteínas, en enzimas, hormonas y proteínas séricas. Dentro del grupo de los antígenos oncofetales, ¿a quiénes tenemos? Al CEA. ¿Qué es el CEA? Es el antígeno carcinoembrionario. Tenemos al AFP, que es el AFP, alfa-fetoproteína. Tenemos al HCG, gonadotropina coriónica humana, dentro de los antígenos oncofetales. Dentro del grupo de las glucoproteínas, tenemos al que acabamos de definirlo, el PSA, el antígeno específico de la próstata. Tenemos al CA125, al CA15-3, al CA19-9, al CA72-4. Dentro del grupo de las enzimas, tenemos a la deshidrogenasa láctica, al NSE, que es la enolasa neuroespecífica, a la fosfatasa ácida y la fosfatasa alcalina. Dentro de las hormonas tenemos a la serotonina, que es el 5-HT, a la catecolaminas, al ACTH y al ADH. Dentro de las proteínas séricas tenemos a la tiroglobulina, a la ferritina, inmunoglobulinas y la 2-microglobulina. Vamos a tratar de desarrollar la mayor cantidad de ellas, conocer principalmente sus rangos y cómo se interpretan. Muy bien, entonces en esta tabla lo que vamos a tener es para qué me sirve cada uno de ellos y nos vamos a dar cuenta que van a englobar no solamente un órgano específico, me pueden englobar incluso a varios. Por eso es que cuando, por ejemplo, si están sospechando en un tumor de mama, no solamente utilizan un solo parámetro, se pueden combinar. Y aquí lo vamos a ver. Ya estamos viendo al primer marcador que es el CEA, el antígeno carcino embrionario. ¿Cuál es su aplicación clínica? Se usa para la detección de cáncer de colon, recto, medular de la tiroides, cáncer de mama, cáncer de pulmón, carcinomas mucinosos de ovario. Entonces vemos que nos sirven para varias áreas del cuerpo humano. Al igual que el alfa-fetoproteína, el AFP. ¿Para qué me sirve? Para carcinoma primitivo del hígado o germinales. Tenemos la fracción libre de la subunidad beta de la hormona gonadotrófica coriónica humana, la subunidad beta de la hormona gonadotrófica coriónica,
que nos sirve para la aplicación clínica a nivel de los germinales y los colorectales. El CA15-3 nos sirve para la mama, para el cáncer de ovario no mucinoso, el CA125 para ovario no mucinoso, endometrio, para cervix, para cáncer de pulmón, el CA19-9, exocrinos de páncreas, mucinosos de ovarios, colorectal, el 19, el CA195 para el cáncer de estómago, cáncer de ovario, cáncer colorectal, el B72-4 nos sirve para el cáncer de estómago, para el cáncer de ovario, cáncer colorectal, el CA242 son exocrinos de páncreas, mucinosos de ovario, el colorectal, disculpen. Tenemos el HER2, disculpen, tengo muy sensible el mouse. El HER2 nos sirven para cáncer de mama, cáncer de ovario. Tenemos la enolasa específica neuronal, que nos sirve para, obviamente, los microcíticos. El cifra 21.1, obviamente para cáncer de pulmón, que tiene que ver con los escamosos de pulmón. Tenemos el beta-2 microglobulina para los hematológicos, cáncer a nivel hematológico. Tenemos el antígeno asociado al carcinoma escamoso, el SCC, que viene a ser para escamosos de cervix. Obviamente la fosfatasa ácida prostática para la próstata, el antígeno prostático específico, que es el PSA para la próstata. Tenemos el índice PSA libre, PSA total para la próstata. Tenemos el índice PSA en complejos y PSA total para la próstata. Tenemos el antígeno polipeptídico hístico, que es el TPA para mama y pulmón. El antígeno polipeptídico hístico específico para mama, pulmón, ovario. Y el propeptídico aminoterminal del procolágeno 3 para ovario. Entonces, una de ellas me puede abarcar para varios órganos. Tanto así que cuando sospechan, por ejemplo, en ovario pueden utilizar tanto el CA195, el CA19-9, el ERF2 y obviamente el CA125. Y esto permite hacer un cuadro diferencial. Muy bien, entonces, retomando al PSA. Tenemos que son las causas del incremento, obviamente, de este componente. La destrucción de las células prostáticas, que lo que vamos a determinar para hablar de un tumor maligno, obviamente es porque se va a encontrar un carcinoma prostático, adenoma prostático, prostatitis, isquemia prostática, estatus post citoscopía o post biopsia o después de cualquier tipo de manipulación prostática. Las características de importancia. Su vida media del PSA en plasma es de 2.2 a 3.2 días. Los niveles de PSA se encuentran en relación con el volumen prostático y a la presencia, obviamente, del carcinoma. Hay un punto de corte convencional que es 4, como una media, que detecta la gran mayoría de los pacientes con carcinoma. El PSA aumenta con la edad, por eso que decíamos que los mayores de 75 años no deberían de exceder el 6.5 nanogramos mililitros. Tiene una sensibilidad del 79% y una especificidad del 59%, con un valor predictivo positivo del 40% y negativo del 89%. Entonces, esto me determina que estamos hablando de un marcador tumoral donde definitivamente el gold estándar es la biopsia. Los niveles de PSA por encima de 10 nanogramos es un importante predictor de metástasis incluso óseas y tumores extraprostáticos. Si sabíamos que hay un corte que es 4, tener niveles doble, entonces ya nos habla de una metástasis ósea. Es un importante predictor. Pero para esto el paciente ya ha experimentado no solamente dolor,
no solamente dificultad miccional porque hay una hiperplasia, hay una obstrucción a nivel de los uréteres. Entonces ya para esto el paciente en lo largo del tiempo, en lo largo de los años, ya ha sentido mucho malestar. Llegar a estos valores tan altos en PSA como es 10 nanogramos decilitros. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el antígeno carcino embrionario, que es el CEA. Su valor normal es 2.5 nanogramos mililitros en no fumadores y 5 en fumadores. Obviamente, está relacionado, es una glicoproteína de origen fetal perteneciente a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Obviamente hablamos de cáncer de colon, donde sus valores se encuentran entre 5 y 10 nanogramos mililitros. El grado de elevación del CEA parece correlacionarse con el estadio del tumor. Entonces, de tal forma que los valores superiores a 20 nanogramos decilitros son indicativos de enfermedades avanzadas. Entonces, como les venía diciendo, obviamente para obtener estos valores ya elevados es porque el paciente está llegando en estadios avanzados con mucha clínica, mucha clínica. También se eleva el CEA cuando hay padecimientos neoplásicos como pulmonares, cáncer de cervix, ovario, glándulas mamarias a nivel de la tiroides, hígado, hueso y páncreas. Padecimientos no neoplásicos como en la cirrosis hepática, en las poliposis colónicas y en los pacientes con hábitos de tabaco. Entonces, vamos a tener elevaciones sugerentes, vamos a suponer, vamos a hablar del CEA. Si yo sé que su rango es de 2.5 en no fumadores y por debajo de 5 en fumadores, entonces puedo tener un valor de 6 y eso no me va a decir que el paciente está desarrollando un cáncer. Ya sabemos que estos componentes existen en nuestro organismo en un rango mínimo y en un rango máximo. Entonces, este rango máximo que le decimos nosotros borderline superior, si los encontramos muy cercanos, o sea, elevados por un punto, por 2 puntos, no necesariamente estemos hablando de cáncer. Ojo que también tenemos en padecimientos no neoplásicos y los estamos viendo aquí, que puede ser que el paciente esté padeciendo con una cirrosis hepática, entonces voy a tener una elevación. Puedo tener una poliposis colónica, voy a tener una elevación. O simplemente porque el paciente tiene el hábito del tabaquismo. Entonces va a haber esa sugerente elevación. Entonces, un resultado elevado, no tan exagerado, pegado al borderline superior, me puede indicar patologías no neoplásicas. Y es algo que también tienen que tomarlo en cuenta. Continuando con el CEA. Entonces, la determinación de CEA no puede utilizarse como prueba de cribado debido a su falta de sensibilidad en estadios iniciales. Y es que en los estadios iniciales no hay forma de detectarlos. ¿Por qué? Porque no han llegado al torrente sanguíneo. Entonces, el 20% de los estadios A y B de Duques y con obviamente sensibilidad 60 o 65%, cuando el Duques está con una sensibilidad del 90%, a su especificidad del 90% y a la baja prevalencia de cáncer en población asintomática. Y es que en los primeros años, hasta que este tumor abarque un buen porcentaje del órgano, es que no va a haber clínica. Y es que el paciente va a estar asintomático y es que no vamos a tener estos componentes proteicos en la sangre. Entonces, las determinaciones seriadas, de CEA tiene una sensibilidad de 80% y una especificidad 70% para la detección de recurrencias. Entonces, la Asociación Americana de Oncología, ¿qué recomienda? Que se determine el CEA cada 2 o 3 meses durante al menos los 2 primeros años tras el diagnóstico, obviamente pues ya de un cáncer en estadio 2 y 3. Que se le haga un seguimiento. También
recomienda la determinación del SEA antes de la intervención quirúrgica y cada 2 o 3 meses en el seguimiento de una intervención con intención radical. O sea, hay situaciones donde hacen una cirugía solamente extrayendo el tumor o extrayéndolo junto con el órgano y preservando solamente lo necesario. Como estamos viendo, nos sirve para monitorizar y para hacer seguimiento. En este cuadro solamente quiero reflejar la tasa de proporción mayoritaria donde se presenta más SEA. Tenemos a la cabeza obviamente el colon, le sigue el páncreas, mama, estómago y pulmón. Ahora hablaremos del alfa-fetoproteína. Su valor normal es por debajo de 5.4 nanogramos mililitros. Estamos viendo que oscilan por ahí, ¿no? No exceden de 10 hasta el momento para que ustedes puedan recordar. ¿Qué es una alfa-fetoproteína? Al igual que las demás, ¿no? Es una glicoproteína de cadena polipeptídica simple, sintetizada por las células del saco vitelino y del hígado e intestino fetal. Su vida media plasmática es de 5.5 días. El AFP actúa como marcador tumoral en el carcinoma hepatocelular primario cuando tengo valores de 100 y 350 nanogramos mililitros y valores por encima de 400 nanogramos mililitros, que me confirma la neoplasia. Pero para tener esos valores es porque ya el paciente tiene toda la clínica. ¿Me dejo entender? Y en 80% de los SEA testicular no seminomatosos. También hay incrementos en cirrosis hepática, hepatitis viral, embarazo. Rara vez supera, disculpen, de mouse. Rara vez supera los 500 nanogramos mililitros. Pero también vamos a tener clínica, obviamente. La vigilancia de estos niveles pueden utilizarse como factor pronóstico para realizar el seguimiento de neoplasia productoras de AFP. Estamos hablando que está en tratamiento y que vamos a hacer un seguimiento para ver que disminuyan estos valores. Entonces, el AFP, al igual que el HCG y la AFP, son importantes indicadores pronósticos de la tasa de supervivencia en pacientes con tumores testiculares de las células germinales no seminomatosas avanzados, con una sensibilidad del 70%. Nuevamente, lo que les vengo diciendo desde un inicio, no sirve como screening de cáncer hepático, no sirve, no. ¿Para qué sí? Para el seguimiento de una cirrosis hepática para ver si evoluciona a hepatocarcinoma. El diagnóstico de hepatocarcinoma en pacientes con hepatitis crónica se eleva a un 70-80%. Screening AFP para pacientes con hepatitis B o con hepatitis C. Ahí podríamos utilizarlo, pero estamos no hablando de SEA, sino de hepatitis. Enfermedad como hepatitis B o hepatitis C. Ahora vamos a hablar sobre el HCG, la gonadotrofina coriónica humana. Su valor máximo normal es por debajo de 5 miliunidades por mililitros. Sabemos que es una hormona glucoproteica sintetizada por las células sincitotrofoblásticas de la placenta. Está formada por dos subunidades, el alfa y el beta. Y el que utilizamos obviamente es el beta. En este caso, la subunidad beta inmunológicamente diferente a otras hormonas como el FSH, el LH, el TSH, otorgándole el valor del marcador tumoral. Entonces, su vida media del HCG es de 36 a 48 horas. Su sensibilidad, de 20 a 60% en tumores de células germinales como obviamente coriocarcinoma, carcinoma embrionario y en un 10-15% en seminoma por la presencia de las células SCTB. Utilidad. Tenemos la utilidad de diagnóstico y de seguimiento en enfermedades trofoblásticas gestacionales, como MOLA,
hidatiforme, mola invasiva o obviamente el tema coriocarcinoma. La determinación simultánea de la AFP y las unidades beta-HCG trae como resultado una mejor definición de los tumores de las células germinales. Muy bien. Vamos a ver ahora al CA125. Su sensibilidad es de 85% y su especificidad de 68%. ¿Qué es un CA125? Disculpe. Es una mucina de elevado peso molecular producida en condiciones normales en mesotelio y estructuras derivadas del conducto de Müller. Entonces, esta se va a elevar en ginecología oncológica para el diagnóstico y seguimiento del cáncer epitelial de ovario y se detecta hasta en el 80%, especialmente en el tipo no mucinoso. En otras neoplasias como cáncer de páncreas, cáncer de estómago, colon y mama, varias situaciones benignas como la menstruación, embarazo, quiste ovárico, enfermedad inflamatoria pélvica, endometriosis y cirrosis hepática. El CA125 correlaciona con la etapa clínica de la enfermedad y obviamente el tamaño del tumor. Una vez más, ¿no? Hablamos de que lastimosamente estos pacientes ya vienen cuando hacen clínica y obviamente cuando el tumor es lo suficientemente grande y es detectable. Tenemos una sensibilidad que varía de 50 a 95% según el estadio de la neoplasia. Los carcinomas endometriales tienen una sensibilidad de 40 a 50%. Vamos a hablar ahora del CA199. Su valor normal no excede de 37 unidades por mililitros. ¿Qué es el CA199? Es una molécula intracelular de adhesión que se detecta mediante radioinmunoensayos usando un anticuerpo monoclonal. Esta se eleva en pacientes con cáncer de páncreas y vías biliares, cáncer de colon, esófago e hígado. También se eleva en pacientes con pancreatitis y colestasis. Entonces hay que tener mucho cuidado y la clínica obviamente es la que va a mandar. Sus principales usos como marcadores tumorales es en casos de cáncer pancreático, donde reporta una sensibilidad y especificidad entre 80 al 90%. Sus valores se correlacionan con la resectabilidad del tumor, como ejemplo, cuando tenemos por encima de 1000 unidades mililitros, el 90% son irresecables. O sea, no tienen ningún valor como método de tamizaje, una vez más. Ninguno de los marcadores tumorales sirven como método de tamizaje. Ahora vamos a conocer al CA153. Su valor está por debajo de 35 unidades mililitros. ¿Qué es un CA153? Es una glucoproteína de alto peso molecular que se usa principalmente para el control del tratamiento de cáncer de mama, sobre todo en sus formas avanzadas, cuando está en metástasis. No se recomienda el uso en despistajes, diagnósticos ni despistaje de CA de mama. O sea, les estoy poniendo reiterativo en una y en otra y en otra y en otra, que no es para tamizaje, mucho menos para despistaje como lo hacen en algunas campañas. Ahora, el CA153 está elevado en el 20 a 50% de los pacientes con CA de mama y en un importante, función pronóstico, pues las altas concentraciones de CA153 preoperatorias se asocian a evolución adversa de la enfermedad. También la vamos a detectar en cáncer de ovario, en cáncer de pulmón, próstata y en el caso de enfermedades benignas como de la mama o del ovario, hepatitis, embarazo y lactancia. Entonces ya vemos que estos valores también se van a desarrollar en enfermedades no neoplásicas. Su sensibilidad es de 25 a 30% en tumores de mama
tiene localizados de un 75-85% en tumores de mama y metastásicos de un 50% en neoplasias ováricas. En conclusión, nuevamente, el CA15-3, como todos los demás, nos sirve como screening, porque puede también incrementarse en patologías no malignas como mama, pulmón o hígado. Tiene el diagnóstico precoz de la recidiva. Combinación de un CEA más CEA 15-3 suma un 65% para el diagnóstico. Se utiliza control evolutivo específicamente en cáncer de mama con metástasis. Ferritina. La ferritina en mujeres lo vamos a encontrar entre 10 y 150 microgramos mililitros y en varones entre 29 y 248 microgramos litros, teniendo un valor de 10 nanogramos litros en anemias ferropénicas. Entonces, ¿qué es la ferritina? Es un complejo que está formado por hidróxido férrico y apoferritina. Dentro de la molécula de ferritina, la apoferritina forma un monómero que se agrega en cuartetas dejando pasar una molécula de hierro y es donde se liga y se oxida el hierro. Estas se van a incrementar de manera moderada, se relaciona con procesos, inflamatorios, obviamente como IRC, y hiper y hipotiroidismo, post-hierro oral y hepatitis. También se incrementa en pacientes con algunas neoplasias a causa de las células tumorales, linfocitos y macrófagos. La ferritina normalmente no es muy usada, chicos, sin embargo, sí la describen dentro del grupo de las clasificaciones. Tenemos la ferritina como marcador tumoral. Nos indican que el hierro se requiere para el crecimiento de la célula tumoral y para su multiplicación. Entonces, el interferón se incrementa. Tenemos que la síntesis de la subunidad H de la ferritina es independientemente de la estimulación del hierro, siendo secundaria a la estimulación por tejidos inflamatorios, necróticos o neoplasias con reacción de fase aguda. Esta ferritina actúa como marcador tumoral en la adenocarcinoma renal, siendo la célula tumoral quien estimula la producción de la ferritina. A mayor estratificación de la neoplasia, mayor concentración de la ferritina. Se utiliza también para el seguimiento de pacientes con adenocarcinoma renal. La deshidrogenasa láctica. Ahora, la deshidrogenasa láctica es un parámetro muy usado de manera más sencilla y más barata. ¿Qué quiere decir? La deshidrogenasa láctica es una proteína que se encuentra en todo el cuerpo, por eso es muy usado y en todos los líquidos, por lo que puede elevarse en cualquier tumor y en patologías benignas. Entonces, tenemos aquí patologías asociadas a incrementos de la deshidrogenasa láctica. Tenemos desde las no neoplásicas como obviamente las neoplásicas. Es decir, se incrementan en infarto de miocardio, en enfermedades pulmonares, en enfermedades hepáticas, anemia hemolíticas, megaloblásticas, en otras enfermedades eritrocitarias, en enfermedades parenquimatosas renales, isquemias e infartos de intestinos, accidentes cerebrovascular, enfermedades y lesiones musculares esqueléticas. Bueno, ahí está el grupo de las neoplasias, en las mononucleosis, en choque térmico, pancreatitis, ictericia obstructiva, distrofia muscular, shock, hipotensión, etc. Entonces, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es el nivel de elevación de estos componentes. Tenemos aquí las isoenzimas, la deshidrogenasa de tipo 1, 2, 3, 4, 5 y obviamente las concentraciones de estas, cómo se van a elevar. Entonces, tenemos un rango de la deshidrogenasa láctica
de 5 a 333 unidades internacionales litros. Se ha considerado el valor pronóstico importante en pacientes con tumores de células germinales, principalmente en la investigación de recidivo. Es muy útil para el cáncer de ovario, se eleva en los carcinomas indiferenciados y sus niveles se relacionan con el estadio tumoral. También en el cáncer de pulmón, donde las células pequeñas pueden ser útiles para seguir a la respuesta del tratamiento empleado. Muy bien, chicos. Entonces, de alguna forma u otra, principalmente necesito que ustedes capten y que tiene que quedar y que es parte de la evaluación, es que estos marcadores tumorales no son de diagnóstico precoz, no son de screening, no son de tamizaje. Eso es uno. Dos, que no solamente se van a elevar en enfermedades neoplásicas, sino también en las diferentes enfermedades porque tienen un valor mínimo y un valor máximo. ¿De acuerdo? Ahora, para que estas se presenten en valores altos y yo las puedan considerar como neoplasia, como tumor, es porque hay clínica de por medio, es porque definitivamente la sospecha no va por un resultado de un valor de un marcador tumoral, sino por una clínica de fondo. 5. De que definitivamente su utilidad de estos marcadores tumorales se basan en el seguimiento para el tratamiento, en el pronóstico y en el grado de la enfermedad. Bien, son 5 cosas importantísimas en las que ustedes tienen que tener bien definido, aparte de las clasificaciones que se las he puesto en cuadro en 2 situaciones. ¿De acuerdo? Para mí, con eso es suficiente y la evaluación va a ser absolutamente magnífica. Han habido muchos términos, han habido muchas definiciones y otra cosa que tienen que saber, chicos, es el rango referencial de cada una de ellas. A pesar que los resultados de hoy en día sí se dan en relación a que sale el resultado y al costadito siempre van a tener el rango referencial. Entonces, eso les va a ayudar. Sin embargo, es importante que ustedes mimeticen los rangos referenciales. Ya se dieron cuenta que el 90% no excede de 10 nanogramos mililitros. Las otras que tienen unidades internacionales no pasan de 40. Entonces, no es difícil entender cuándo van a estar elevadas estas y cómo interpretarlas. Más de los 80 que están presentes, entiendo ahora y durante su vida médica y para adelante, ya como médicos, sé que no van a prescribir, no van a agarrar una orden y no van a tachar todo diciendo de que, a ver, vamos a descartar si tienes algún tumor cuando estás asintomático. Y eso sería engañar. Y me he encontrado con un montón de órdenes, chicos. Yo trabajo en laboratorio, me llegan marcados, no solamente un marcador tumoral, hasta 10. Uno es el costo, 2 es que estamos haciendo una mala praxis porque eso no es correcto. No es como un marcador tumoral que tú le vas a descartar un CEA a un paciente. Y eso quiero que quede claro, ¿de acuerdo? Bien, ya les determiné los 5 puntos importantes que sí debieron haberme entendido, que tiene que quedar independientemente de las definiciones, que lo van a repasar porque se los voy a colgar en la plataforma ahora mismo terminado la presentación. Y de alguna u otra forma espero haber sido clara en relación a estos marcadores tumorales. Es un tema álgido, es para ustedes, es un tema amplio. He tratado de resumirlo lo más que he podido, darle la esencia de cada uno de ellos y en la aplicación es lo más importante, que es lo que tienen que tomar en cuenta. Que no solamente sirve para determinar el grado de las neoplasias, sino también se pueden
expresar en las enfermedades no neoplásicas. Muy bien. Espero que no haya habido interrupción mediante que no se haya ido la voz, que no